Muy buenas noches, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? A partir de esta clase vamos a tratar unos temas súper interesantes relacionados con qué, con el medio de la comunicación, ¿ya? ¿Cómo vamos a preparar la información para poder comunicarnos de mejor manera, dependiendo de qué, del lugar donde nos vayamos a expresar, ¿ya? Pero primero vamos a comenzar con nuestra frase de la semana que dice, no pasa nada si te equivocas, todos aprendemos de nuestros errores y seguimos adelante. ¿Ya? Cada equivocación nos va a servir de qué, de base para qué, para no volver a equivocarnos, ¿verdad? Para de ese error que progresar, mejorar, surgir y no volver a caer en el mismo error, ¿verdad? Y la equivocación nos permite a nosotros reflexionar y continuar. ¿Ya? A ver, quiero escuchar a mi estimada Marisela Cepeda. No sé si por favor nos ayuda con un pequeño mensaje sobre esta frase o qué entendemos con esta frase. Está por ahí nuestra compañera Marisol, perdón, Marisela. No, mi querido compañero Giovanni. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, estimado compañero. ¿Qué se le Bueno, viene? A ver, denos su pequeño mensaje sobre la frase. lo que dice la frase es que nadie somos perfectos y si cometemos errores, tenemos que seguir para adelante sin mirar atrás y ser positivos siempre y cada día de de nuestras vidas. Exactamente, ser positivos, ¿verdad? Muchísimas gracias, estimado compañero Giovanni. ¿Ya? Entonces, todos vamos a trabajar en que en las equivocaciones que tal vez por A o B hagamos en esta semana, no volver a hacerlas y aprender de ellas. ¿Ya? A ver, ahora sí, continuemos con nuestro tema central. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a ver que una técnica de comunicación, una técnica de aprendizaje. ¿Qué nos va a permitir hacer esta técnica de aprendizaje? Una vez que identifiquemos la técnica, vamos a poder elaborar y crear ¿qué? Un medio de comunicación muy utilizado, que es el discurso. ¿Ya? Este nos va a permitir que poder comunicarnos y expresarnos en público de manera correcta. ¿Ya? Pero ¿qué técnica es la que vamos a ver la clase de hoy? La técnica se llama el resumen, ¿ya? Como su nombre lo indica, es resumir, ¿verdad? Es decir, sintetizar, hacer lo extenso más corto, ¿ya? Entonces, mencionamos que el resumen es una versión abreviada o condensada de que de algún texto largo que conserva que las ideas principales y elimina lo menos importante. ¿Y para qué nos va a servir? Para nuestra memorización. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender de manera más rápida. ¿Ya? Entonces, el resumen es un escrito que permite al lector informarse del contenido de un texto escrito, conferencias, disertaciones o incluso las clases diarias de un profesor. Según el diccionario de la lengua española,
Resumir es reducir a términos breves y precisos. Ah, ¿verdad? Vamos a obtener o resaltar que lo más importante del texto leído, es decir, es una representación abreviada y precisa del contenido de un texto. Puede ser oral o puede ser escrito, sin la interpretación ni crítica y sin mencionar a quién, al autor del resumen. Ya, es decir, el resumen nos va a permitir, aplicando esta técnica, que identificar lo más importante del texto. ¿Por qué se considera una herramienta de aprendizaje? Porque estoy sintetizando, estoy obteniendo lo más importante, lo más relevante. ¿Ya? Y para el resumen, ¿qué me toca hacer? Primero nos va a tocar leer el documento en sí y de ese documento resaltar lo más importante y de ahí elaboramos el resumen. Por ende, ya hacemos una revisión, obtenemos lo más importante y elaboramos el resumen. Y estamos ya haciendo un proceso de ¿qué? De memorización. Ahora, el resumen tiene algunas partes. ¿El autor puede o no ser importante en un resumen? Sí. ¿Ya? Pero si el docente les pide, quiero el autor del resumen tal que vamos a hacer de tal texto, vamos a poner los datos de dónde estamos haciendo nuestro resumen. ¿Por qué? Porque la referencia bibliográfica nos va a permitir decir al dueño de la obra que estamos cogiendo su documento, que estamos revisando, leyendo su documento y lo vamos a utilizar según nuestra necesidad. ¿Qué pasa si yo no especifico de qué autor es? Pueden creer que es mi obra y como no es mi obra, estoy cayendo en plagio de información. Ya, entonces por eso es importante siempre, aunque no esté resaltado, aunque digan que no es importante, siempre vamos a tratar de poner los datos principales, el autor, el año y la editorial de donde se está publicando o el artículo se está publicando o quién dio la disertación de donde nosotros estamos o vamos a hacer nuestro resumen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de nuestro resumen? Dice que nuestro resumen va a tener 3 apartados principales: la referencia, el cuerpo y la firma. ¿Ya? La referencia, ¿qué va a contener? Vamos a identificar que la localización del documento, de dónde se está obteniendo dicha información. ¿Ya? ¿Y cómo va a estar contenida esta información? ¿A través de qué? Del nombre del autor. Ah, mencionábamos que no era tan importante, pero sí vamos a colocar el nombre del autor, el título, la fuente, la fecha de publicación y cuántas páginas nosotros vamos a ocupar. O cuántas páginas está conformado el texto del cual nosotros estamos sacando dicha información. ¿Ya? El cuerpo del resumen va a ser el contenido del texto. ¿Y qué es lo que va a tener el contenido del texto? ¿Ya? Va a tener primeramente la introducción. En la introducción vamos a poner que la idea principal del texto. De ahí vamos a tener el cuerpo. Dentro del cuerpo vamos a desglosar ahí sí las ideas
secundarias y vamos a ir organizando dependiendo de cómo estas fueron apareciendo. Y por último, la conclusión, en donde vamos a recapitular que los puntos claves de lo que ya leímos, de la información que obtenimos. Y por último, la firma, que va a ser la representación de quién hizo el resumen. No de dónde obtuvimos la información, sino quién hizo el resumen. ¿Ya? Entonces, la estructura del resumen va a estar conformada en tres partes. La referencia, que va a estar toda la información del texto. El cuerpo, que va a estar dividido en introducción, cuerpo y conclusión. La introducción, vamos a poner la idea general. En el cuerpo, las ideas secundarias. Y en la conclusión vamos a hacer una recapitulación de todo lo leído, ¿ya? De todo nuestro resumen. Y por último, la firma, que va a identificar que a la persona que elaboró dicho resumen. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las cualidades que va a tener el resumen? ¿Ya? Un momentito, por favor, ya continuamos. Mil disculpas. A ver, continuemos. ¿Cuáles van a ser las cualidades que va a tener el resumen? Primero, las cualidades que va a tener va a ser la claridad. ¿Por qué? Porque vamos a definir y a entender qué ideas vamos a obtener nosotros, cuáles van a ser nuestras ideas principales. No específicamente tiene que ser una idea, pueden ser varias ideas. Entonces, la claridad va a estar vinculada ¿con qué? Con ordenar nuestras ideas. ¿Ya? La concisión. ¿Qué va a ser la concisión? Es la que nos va a permitir ser breves y ir al punto del texto, a lo esencial. Esto nos va a permitir eliminar los detalles irrelevantes y redundantes del texto. ¿Ya? Es la que nos va a permitir obtener la información relevante. ¿Ya? También otra cualidad es que debe ser coherente. ¿Ya? ¿Cómo va a ser coherente? Debe tener una estructura lógica en el cual vamos a ir especificando la secuencia de la información. ¿Ya? Debe tener objetividad. ¿Por qué? Porque debemos realizar nuestro resumen reflejando que la esencia del texto o del discurso o de la oratoria de la cual nosotros vayamos a realizar el resumen. ¿Ya? El resumen no debe tener un criterio nuestro. El resumen es solo lo esencial de un texto ya escrito. ¿Ya? Debe tener precisión, pues debe captar también nuestras ideas
principales y estar relacionadas con las secundarias. ¿Ya? Los resúmenes son recomendables para conseguir, entre otras cuestiones, la clase expuesta por el profesor, lecturas adicionales, conferencias, discusiones con compañeros. ¿Por qué? Porque les sigo mencionando, el discurso va a ser una técnica de aprendizaje porque nos va a permitir obtener la información de manera más clara y precisa. ¿Ya? Aquí les tenía un video, pero este no se refleja, ¿ya? Ese les voy a enviar al grupito para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Esa ha sido, compañeros, la clase del día de hoy, ¿ya? Hemos hablado sobre la técnica del resumen, ¿ya? No sé si tal vez tenemos alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud o daríamos por finalizada la clase. Está bien claro, Lisa. Listo, muchísimas gracias, mi estimado Giovanni. Ahorita yo ya les dejo habilitado el módulo de la semana 8 y queda habilitado la evaluación también para ya proseguir con la siguiente semana, ¿ya? Muchísimas gracias por la atención, estimados compañeros. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana con todos. Ok, pero ¿cómo quedaron los compañeros? Perdón, Por eso.